el problema completo, ¿va? Nos dice que esta caja de velocidades tiene, o reductora, como acabamos de decir, tiene un torque de 240 libras pulgada, aquí en esta entrada, ¿verdad? Que le transmite a este eje, a este engrane, y de este engrane se transmite a este otro engrane, en este eje, que al final resulta en un torque T0, y obviamente con una velocidad angular determinada, ¿verdad? Para poder analizar este problema, lo que tenemos que hacer es descomponer en sus componentes, o en subsistemas, mejor dicho. Y tenemos entonces este sistema, que es la barra 1 o la barra AB. Tenemos este sistema que es la barra CD. Y tenemos el sistema que es la caja solita, ¿verdad? Y lo resolvemos. Bueno, algunos opuestos que aquí nos dan en el enunciado y resolvemos. Generamos los diagramas de cuerpo libre y aquí es yo creo que donde está la pregunta o más bien dicho la respuesta a esa pregunta. Agarramos este sistema y definimos las fuerzas. Aquí nosotros estamos diciendo que BY es negativa, que BZ es negativa, que AY es negativa y que AZ es negativa. ¿Por qué lo dijimos así? Pues porque así se nos ocurrió. Acuérdense que en el valor de las reacciones, como no las conocemos, nosotros las podemos suponer, positivas o negativas. Y cuando resolvamos, si nos sale un signo negativo, quiere decir que nos equivocamos en la selección, que tenemos que hacer el cambio para que quede corregida la unidad. Lo mismo con la fuerza del engrane y con la normal del engrane. Al ángulo phi, que ya nos lo dieron. Yo defino aquí, porque es el primer diagrama de cuerpo libre que estoy haciendo. Ajá. Como yo definí estas fuerzas aquí, ahora voy al siguiente diagrama de cuerpo libre y vuelvo a definir las fuerzas que actúan en él, o las reacciones que actúan en él, que es de Z y que es de Y. Y aquí ahora yo las defino positivas a las dos. Lo mismo que CZ y CY, las defino positivas a las dos. Y aquí actúa también F y N. Pero esta F y N ya no las puedo suponer como yo quiera. Las tengo que acomodar de acuerdo a como ya las había usado anteriormente. En este diagrama yo ya las había usado. Y decía que F era positiva y que N era positiva. Entonces, si en este diagrama las estoy usando de esa manera, en el siguiente diagrama las tengo que usar de la manera contraria. Para que esta F de este diagrama con esta F de este otro diagrama, esta N de este diagrama y esta N de este otro diagrama se cancelen entre sí y entonces la situación está en equilibrio. Porque si pongo esta F en esta dirección y pongo esta F en la misma dirección, o sea, hacia allá, hacia el lado positivo, entonces lo que estoy haciendo es mover el sistema y se supone que está en equilibrio, ¿verdad? Están los dos unidos. Entonces una tiene que ir para acá, otra tiene que ir para acá para que se mantenga. Si las pongo en dos direcciones, pues me voy a ir. Ajá. Entonces, siguen siendo reacciones, siguen siendo valores desconocidos. Pero como yo estoy haciendo supuestos, de ese primer supuesto que hago, me tengo que acomodar para los siguientes sistemas en donde actúan esas mismas fuerzas. Yo digo que esta es positiva. En este engrane, en el engrane que está de este otro lado, pues tiene que ser negativa para que se mantengan, ¿verdad? Por eso es que hacemos o acomodamos el diagrama de cuerpo libre de esta manera. ¿Sale para todos? Ah, bueno. Y por ejemplo, BY y BZ negativas, las dos. Bueno, en el siguiente diagrama de cuerpo libre, en donde aparezcan BY y BZ, aquí aparece positiva, aquí aparece positiva. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿va? Para mantener el equilibrio del sistema. Si lo estoy quitando de uno y lo estoy analizando aquí, en el otro también lo tengo que analizar con las fuerzas de reacción correspondientes. Tercera ley de Newton.
Entonces, ahora sí, queda clara esta parte para continuar. Sí. Bueno, ok, entonces, lo que sigue. Lo del ángulo phi. Calculamos momentos. Calculamos momentos del primer diagrama de cuerpo libre que estamos analizando y luego hacemos sumatorias, ¿verdad? E incluimos esta fuerza en igual a F por tangente de phi y resolvemos. Resolvemos porque tenemos igual número de ecuaciones que de incógnitas, ¿verdad? Podemos resolver. Y llegamos a los valores de F, de N, de R a Z, de R a Y, de RBY y de RBZ. O sea, todas las reacciones que actúan en este cuerpo las encontramos y todas salieron positivas. Quiere decir que elegimos el sentido correcto en estos cuerpos. Bueno, entonces ya acabamos nos vamos al siguiente. Aquí. Y de nuevo, aquí tenemos que calcular momentos, ¿verdad? Yo aquí puse que momentos en C, pero podemos calcular momentos en D, ¿verdad? Ok, entonces momentos en C. Momentos en C, vámonos directamente a D, de la fuerza D, ¿verdad? Momentos en C de D. Va a ser igual entonces a la matriz de 3 por 3 de IJ y K en la primera fila. Y K. En la segunda fila siempre tiene que ir R, el vector posición, y el vector posición está a lo largo del eje X, negativo, ¿verdad? Y aquí no tengo la distancia, pero la tengo acá. Aquí está. Dice que es 1.5 y 1, o sea, 2.5 totales, ¿verdad? Desde aquí hasta acá, 2.5 totales. Menos 2.5 en X, no me voy hacia atrás ni hacia adelante y no subo ni bajo. 0 en Y y 0 en Z. ¿De dónde salió el menos 2.5, por favor? ¿Qué pasó, José? ¿Podría repetir de dónde salió el menos 2.5? Sí. De acá, mira, bueno, aquí el dibujo no nos da las distancias, ¿verdad? Pero las tomamos de este otro dibujo que si no las da. Y las tomamos iguales a estas por esta situación. Déjame regreso. Al siguiente diagrama. De aquí. Bueno, es más de acá. Sí. Este está tocando con este. Y entonces cuando lo separo, este está tocando con este. Entonces la distancia que hay de aquí hasta acá es la misma que hay de aquí hacia adentro, ¿va? El engrane. De aquí hacia adentro el engrane, que es 1 pulgada. O sea, de aquí a aquí hay 1 pulgada. Y luego de aquí al otro apoyo, a la otra tapa de la caja, tenemos 1.5 pulgadas. Entonces, en total tenemos 2.5 pulgadas. Y el eje X viene de aquí hacia la derecha positivo, pero yo me estoy yendo hacia atrás, o hacia la izquierda, más bien dicho. Me estoy yendo hacia acá, ¿verdad?
Por eso es 2.5 negativo. Ok, ya, ya, ya. ¿Mm? Ok. Y entonces por eso menos 2.5, ¿verdad? 0 y 0. Y abajo, o en la tercera fila, siempre la fuerza, que es R de Y y R de Z. Entonces 0 en X, no hay fuerza en X, R de Y y R de Z. Y entonces resolvemos. Acuérdense, el primer término es Y, por lo que queda aquí, que es 0 por dz, R de Y por 0. Entonces 0 Y, ¿verdad? Menos J, que multiplica a menos 2.5 por R de Z, menos 0 por 0. Nos queda menos J. Menos J que multiplica a menos 2.5 R de Z. Menos 0. Y luego más K, que multiplica a menos 2.5 por R de Y, menos 0. Entonces, más K, que multiplica a menos 2.5 por R de Y. Y lo podemos reescribir para que quede completito y no nos equivocamos en signo más adelante. Este menos por menos se hace más. Entonces sería más 2.5 R de Z en J menos 2.5 R de Y en Z o en K, ¿verdad? Entonces, si quieren cambiarlo adelante, no hay ningún problema. Y hacen la modificación. Y acabamos con D. Ahora nos vamos con el engrane, ¿verdad? Entonces, el momento en C. El momento en C. Pero ahora de el engrane 2. Y de nuevo, es la matriz de 3 por 3 de I, J y K. Bueno, en los problemas, si ustedes no le ponen esta raya que va desde la fila 1 hasta la fila 3, como acá, y de una vez para que quede claro, si ustedes no ponen esto que está aquí, o sea, si no lo dibujan como debe ser, aunque todo su problema esté bien, les voy a poner 3/4 o dependiendo del número de matrices o medio punto, ¿verdad? Porque esta es una matriz, o matemáticamente se debe de presentar así. No se representan como 3 números en 3 filas diferentes. Lleva su formato, ¿verdad? Y es importante. Entonces, para que se acuerden nada más que eso puede costarles medio punto de su problema. Ok, entonces I, J y K, vector posición. Y el vector posición entonces de aquí a aquí es 1, pero si por algo no me acuerdo, me regreso al caso anterior, ¿va? De aquí a aquí, ¿verdad? Entonces es 1. Y el radio es 1.5, ¿verdad? Bueno, ese es 0.75. Y este radio de aquí es 1.5. Entonces es 0 en X, no, no es cierto, menos 1 en X, 0 en Y, porque no voy de Y para acá, y 1.5 en Z. Y voy para arriba, entonces positivo. Y abajo no tengo fuerza en X,
En Y tengo menos F. Y en Z tengo menos N. Y resuelvo. Entonces aquí podemos resolver, aquí hay dos opciones. Podemos resolver así como está. Ya conocemos cuánto vale F, ya conocemos cuánto vale N. O metemos de una vez esos valores. Al final de cuentas es lo mismo. Pero bueno, ¿qué se les hace más fácil? Dejar las Fs y la N. Ok, entonces se quedan así. Y entonces ahora sí tenemos I que multiplica a 0, menos por menos se va a hacer más 1.5F, ¿verdad? Entonces, multiplica 1.5F. Menos J que multiplica a menos 1 por menos N, menos 0 por 1.5. Más K que multiplica a menos por menos más 1F, ¿verdad? Y entonces, esto nos queda como 0.5F en I menos NJ más F en K. ¿Sí va? No sería más NG. A menos por menos. J es menos por menos es más. Pues Sí, es N positivo. Pero acuérdense que el J siempre es negativo, ¿verdad? El segundo término de la matriz siempre es negativo. Entonces es menos, lo que te quedó entre paréntesis que es positivo, se hace negativo. Acá arriba es menos por menos más. 2.5 F de Z. En J menos 2.5 R de Y en K. Esa, para que estén completas, y ¿cómo se llama? Y en forma. Bien, ok, entonces, así terminamos, ¿verdad? Ya tenemos, bueno, RSY y RCZ no generan momentos porque los estoy calculando justo aquí, ¿verdad? No hay momentos. Esta ya está, esta ya está, este ya está aquí, entonces también lo tenemos que incluir. Tau 0, o T0 más bien dicho. Entonces el momento en C de 0. Simplemente es de 0, ¿verdad? De nuevo, como lo hicimos en el problema anterior, checamos el giro. Y el giro es a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, lo tenemos que poner o escribir como negativo. Y ya son todos los momentos que hay. Ok, entonces ya que tenemos esto, pues ahora sí ya podemos sumar.
y sumamos momentos. Aquí está, déjenme. Sumamos fuerzas y sumamos momentos, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, pues ya podríamos resolver. Ahorita vamos a verlo. Y por último, esta de aquí. Ok. Entonces, empezamos a sumar fuerzas. Fuerzas en X no hay. Fuerzas en Y sí hay, que es RCY, RDY y menos F, ¿verdad? Por el sentido. Fuerzas en Z también hay. RCZ, RDZ y menos N igual a 0. Momentos en X. Y momentos en X tenemos nada. 1.5F y T0, negativo. 1.5, aquí tengo las dos negativas. Menos 1.5F y ¿Y se le menos puede T0. regresar tantito? Sí. Gracias. Menos F, sí, de nada. Ya, ¿verdad? Luego momentos en Y, N más 2.5 R de Z. No. Menos 2.5 R de Y. No es cierto, es de Z. 2.5 R de Z menos N. Aquí déjenme, le escribo. Esto es en I. Entonces, 2.5 de Z y N. Oh, ahí está. Y menos F más 2.5 R de Y en Z. 2.5 R de Y F en Z. Te van a cambiar los signos, ¿no? Sí, es correcto. Lo que pasa es que yo los hice parte en mi cuaderno y entonces agarré diferente el sistema. Por eso tengo valores diferentes. Pero como ustedes lo tuvieron que haber hecho, les tiene que salir bien. En el sumatorio de momentos en Y no es menos N. El sumatorio de momentos En Y. en Y, sí. Déjame regreso. No. Vamos a corregir signos, pues. Nos vamos a tardar un poquito más, pero bueno, vamos a corregirlo. Es 2.5 en J menos N. 2.5 en J menos N. Menos N. Y de todas formas me muevo. ¿Dónde estás? Menos 2.5, que diga menos N más 2.5 de Z.
momentos en I es 1.5F menos T0. Ese es positivo 1.5F, ¿verdad? Sí. 1.5F menos T0. Oh. 1.5F menos T0 en I. 2.5R menos N en J y menos 2.5 más F en K. La Z, bueno, aquí está bien, la Z está bien o está al revés. Están al revés los signos. Es menos 2.5 más F. Sí. Menos 2.5 más F. Ajá, entonces aquí corregimos. Menos, más y aquí menos. Bien. No lo ven ustedes. Están así a todas, ¿verdad? Sí. Bien, resolvemos. Y cuando resolvemos, nos queda que de la ecuación número 6, menos F más 2.5, o F, para corregirla, ¿va? Menos. F menos 2.5 es igual a 0, por lo tanto, R de Y es igual a 320, que es lo que vale F. ¿Sí? 320 lo que vale F entre 2.5. Y eso nos da 128 libras. Y luego de la ecuación 5, aquí tengo menos N más 2.5, ¿verdad? Inge, Sí. Sería negativa las fuerzas, ¿no? Pero de Y. Ahorita checamos, Jorge. David, ¿qué vas a preguntar? disculpe, Inge, F no tendría que ser diferente, ¿Por qué diferente? porque no se supone que es 240 entre 1.5, o tenemos que tener la misma F de la entrada. Ok, déjame, ¿Sí me explica la duda? déjame cambio la presentación, no la presentación, la diapositiva. Déjame, voy, aquí se me hace. Sí, aquí está bien, esta. F vale, de tu ecuación número 4, o sea, de sumatoria de momentos en X, del primer diagrama de cuerpo libre que analizamos, sale que F por punto 75 menos 240 es igual a 0. Entonces de aquí despejamos F. Y F me queda 240 entre punto 75, que es igual a 320. Esta fuerza de reacción vale 320 libras. Me voy al siguiente diagrama de cuerpo libre. Entonces, esta fuerza de reacción es la misma que la F anterior. Vale 320 libras. Nada más que una va para allá, la otra viene para acá, pero la magnitud es la misma. Ah, ok. La Yo dirección es la misma. El sentido es el que es opuesto, va para que se cancelen entre ellas dos. Pero tienen ya. 320 libras a un mismo ángulo en direcciones opuestas. Ah, ya. Lo que pasa es que Pero yo como es pensé la que, misma, o sea, no son Fs diferentes porque es en donde están en contacto los dos cuerpos. Esta fuerza de aquí es la misma fuerza de aquí. Entonces, si yo lo estoy viendo de aquí hacia acá, es la misma fuerza que si yo la viera de aquí hacia acá. Porque es porque es la misma fuerza de reacción, vista en un cuerpo o vista en el otro cuerpo. Ajá. Por eso ok. es 320 libras. Ujú. Ah, ya. Lo que pasa es que yo creí que esos 240 los teníamos que dividir entre los radios de cada engrane respectivamente. ¿No?
No, porque de hecho los 240 son el torque que está sobre todo el eje, no nada más en el engrane, está en todo el eje. Entonces, este torque se produce precisamente por una fuerza que hay aquí y una distancia, ¿va? Un brazo de palanca, que es de 0.75 por esta fuerza. O sea, si yo multiplico 0.75 por 320, me va a dar 240 de torque, pero que es diferente a la fuerza, ¿verdad? Sí, Inge, sí, estoy bien. ¿Eh? Gracias. Ok, sí, de nada. Entonces son 320, ¿verdad? Inge, entonces con lo que, o sea, vamos a sacar el torque cero, por así decirlo. Sí, Ok. es correcto. Entran 240, ¿cuántos salen de este otro lado, verdad? Es correcto. Pero no lo podemos hacer, ahora sí que no lo podemos hacer de un solo paso, porque no tenemos los elementos suficientes para poderlo hacer. Lo descomponemos y ahora sí, por partecitas, llegamos a ese resultado final. Por eso subsistemas, ¿verdad? Bueno, entonces, regresando. La fuerza entre la distancia 2.5 me da 128 libras de la componente R de Y. Luego corregimos menos N más 2.5 R de Z. N vale 116, igual el análisis anterior, ¿verdad? Entre 2.5 nos da 46.58 libras. Y luego de la ecuación número 4 yo tengo las dos negativas. ¿Cómo quedó la número 4? Menos más. 1.5 F positivo. Ok. 1.5 F positivo. T0 entonces es 1.5 F positivo. Ok, muy interesante. Ahí está corregido el signo ya. Es 1.5 por F, que vale 320, me da 480 libras pie. El T0. Y luego de la ecuación 3 saco la reacción CZ y luego en la ecuación 2 saco la reacción CY. Todas las reacciones, incluido el torque de salida, ¿verdad? De nuestra caja reductora. Ok, ¿dudas, preguntas? Nuevamente no dije. Perfecto, bueno, entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok, entonces, lo que sigue es el sistema número 3, ¿verdad? Que es la caja completa. O no la caja completa, más bien dicho, la caja. Y lo que hacemos aquí, déjenme, estoy seleccionando para que se vayan. Seguidos. Espérenme tantito en lo que abro la puerta, porque si no, no van a dejar escuchar los perros. Permítanme tantito.
Ok, entonces, ya regresé, ya se fueron afuera, ya que están ladrando de aquel lado. Pues la caja, ¿verdad? Si se fijan, ya tenemos estas reacciones conocidas de los dos anteriores, ¿verdad? Ya tenemos estas dos reacciones conocidas de los dos anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar fuerzas para confirmar que es correcto el análisis. De entrada, fuerzas en X no hay ninguna, ¿verdad? Fuerzas en Y sí. CY, AY, DY y BY. Esta es positiva y esta es positiva, o sea, B y A son positivas. C y D son negativas. Bueno, aquí están, aquí los puse al revés, ¿verdad? Lo que les digo que lo hice aparte, con otro sistema. Entonces, menos, más, igual a 0. 192 más 128 menos 128 menos 192 igual a 0. Eso quiere decir que las ecuaciones de equilibrio en Y son correctas, ¿verdad? O que sí encontramos las reacciones correctas. Dije una pregunta. Sí, Jesús, ¿qué pasó? Cuando hicimos el análisis en los otros diagramas de cuerpo libre, por ejemplo, suponiendo que la reacción en AY nos hubiese salido con signo negativo, hubiésemos tenido que también cambiar la flecha en este diagrama de cuerpo libre. O sea, por ejemplo... Sí, es correcto. Qué bueno que me lo preguntas. Sí. Okay. Si, por ejemplo, en que es el primero que hicimos, ¿verdad? Si, por ejemplo, aquí nos hubiera salido aquí es en este. Voy a cambiar aquí, ahorita me acuerdan de corregirlo, porque si no, nos hubiera salido aquí que RBZ es menos 46.59. El mismo número, pero negativo, ¿verdad? Lo que quiere decir es que nos equivocamos en la elección del sentido, entonces quiere decir que no va RBZ, que no va para abajo, que realmente va para arriba, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer para poder continuar con el proceso, si no nos vamos a equivocar a partir de ahí, lo que tengo que hacer es dibujar la reacción en el sentido correcto, ¿verdad? Y entonces la dibujo hacia arriba. Entonces ya estoy indicando que el sentido correcto es hacia arriba y este se vuelve positivo. Entonces regreso al signo normal. Tengo que hacer esto porque 46 positivo, pero ya acordándome yo de que el sentido es opuesto al supuesto al que habíamos elegido originalmente, ¿va? En el siguiente diagrama y en todos en donde aparezca RDZ, aquí RBZ, bueno, aquí no aparece BZ. Llego aquí sí está ahora sí BZ. BZ en el diagrama que calculamos va hacia arriba, por lo tanto aquí tiene que ir hacia abajo. Porque si no, entonces ahora sí estaríamos fuera del equilibrio. RBZ. Y entonces tengo que cambiar el sentido para poder hacer el análisis correcto.
porque si no va a llevar ese error. Y sí, qué bueno que lo comentas, porque sí, se tienen que cambiar los sentidos, ¿verdad? De las flechas cuando nos salen negativas para tener números positivos, que es lo más fácil de trabajar. Entonces sí, tendríamos que hacer este cambio. Pero bueno, como aquí en este problema nos salieron todos positivos, no hacemos ningún cambio de este tipo y así se queda. Bueno, entonces, sí. Una pregunta, ¿el plano que viene ahí referenciado es para los signos o nada más viene así representado? ¿Este de aquí o cuál? Sí. Sí, este es mi sistema de referencias que me indica los positivos, ¿verdad? Entonces, X positivo a la derecha, Y positivo hacia atrás y Z positivo hacia arriba. Entonces sí, lo tengo que respetar. Yo aquí en mi dibujo, no en mi dibujo, en mi problema los puse al revés. Vamos a corregirlos para que no haya problemas más adelante. Entonces fíjense, en Y, C y D son negativos porque vienen hacia el frente, ¿va? Y lo que me dice este diagrama de este sistema de referencias es que van hacia atrás, los positivos. Entonces aquí C y Y son negativos. Simplemente le pongo menos. Sí, pero por ejemplo, creo que en los sistemas pasados utilizamos la referencia de Y hacia el frente. Ahí no afectaría. Entonces afecta. Sí. Entonces afecta, pero acuérdate, estoy cambiando signos. Cada sistema es, aunque están conectados los sistemas, son sistemas individuales. O sea, lo estamos calculando como un solo sistema, cada uno de ellos. Pero pues es mejor que vaya el signo correcto en todos. Ahorita me regreso a los otros, checo, pero según yo sí estaban bien los sentidos. Pero si no, los corregimos, no pasa nada. C y D, C y D son negativos, B y A son positivos. Al final de cuentas, menos 192 menos 128, más 128 más 192, igual a 0. En Z, C y D son negativos, B y A son positivos. C y D negativos, B y A positivos. Menos 69,86 menos 46,89 más 46,58 más 69,88. Aquí no es igual a 0, aquí es igual a 0.001, ¿va? Algo así por el estilo. Al final de cuentas, 0, ¿verdad? Y eso es debido a la precisión de los decimales que estamos utilizando al momento de hacer las operaciones. Pero bueno, 0. Suma de momentos. Aquí estoy sumando momentos, obviamente los tuvimos que calcular, ¿verdad? Y aquí los calculamos igual en el punto C. C no genera momentos, R a Z no genera momentos, pero R a Y sí genera momentos. R de Z, R de Y genera momentos, RBY y RBZ genera momentos. ¿Qué momentos en X tiene momento? Sería la suma de los dos torques, ¿no? ¿O no? Porque sí, exactamente, porque tengo torque, ¿verdad? En el eje X tengo movimiento. Entonces, como tengo movimientos, sumo los torques y me da este valor. 720 libras por pulgada. A diferencia de los otros dos ejes,
en donde no están girando, ¿va? Los otros dos ejes están en equilibrio. Entonces te queda de esa manera. Bueno, estos momentos tendríamos que calcularlos. Yo los calculé en C. Ustedes pueden calcularlos en A, en B, en D, en donde ustedes quieran. Y resolvemos y encontramos que todo está en equilibrio, a excepción del eje X, ¿va? Que es el que está girando. Bueno, ya nada más para terminar esta parte, un poquito de una explicación acerca de los pernos. Las reacciones de los pernos no se pueden calcular, pues hay más incógnitas que ecuaciones. Suma de fuerzas en X vale 0, ¿va? No tenemos nada. Y la fuerza está en Y y en Z. En Y y en Z, en Y y en Z, en Y y en Z. Entonces, o son dos componentes o es una fuerza con su ángulo, ¿verdad? Que tampoco conocemos. El tornillo puede girar pues en X, pero no puede girar en Y ni en Z, ¿verdad? Entonces tengo fuerzas en Z, fuerzas en Y, fuerzas en Z y momentos en X. 3 ecuaciones y tengo al menos 1, 2, 3 y 4 incógnitas. No lo podemos resolver. Y entonces aquí lo que nos dice es que la caja de engranes tiende a girar alrededor del eje X, debido al momento de torsión pura de 720 libras pulgada, que es el que está entrando en el sistema. Las fuerzas de los pernos deben proporcionar un momento de torsión igual, pero opuesto, para que no gire la caja, ¿va? O sea, la caja se queda fija y el sistema está girando dentro de. El centro de rotación relativo a los pernos cae en el centroide de las áreas de las secciones transversales de estos, o sea, justo en el centro del tornillo, ¿verdad? Y eso es una parte interesante. Así, si las áreas de los pernos son iguales, el centro de rotación está en el centro de los 4 pernos, a una distancia de 4 entre 2 al cuadrado más 5 entre 2 al cuadrado, o sea, 3.202. Porque aquí son 4 y aquí son 5, ¿va? Entonces el centroide estaría justo a la mitad de este rectángulo, que debe ser como por aquí, de cada uno de ellos. La fuerza de los pernos es igual porque son los mismos pernos. Son 4 pernos iguales, entonces la fuerza que debe aplicarse en cada uno de ellos es igual. Entonces, para todos es igual. Y cada fuerza del perno es perpendicular a la línea desde el perno hasta el centro de rotación. Esto proporciona un par torsal total para los 4 pernos de 4R por 3.202, que es igual a 720. O sea, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá, me generan un momento. Este momento más este momento más este momento y más este momento es igual a 720 libras pulgada, que es el momento que tiene el sistema, ¿verdad? Y por lo tanto, resolviendo, encontramos que R, que es la misma R para cada una de ellas, vale 56.21 libras. Entonces, por sumatoria de fuerzas o por equilibrio no podemos encontrar el valor de estas reacciones, pero por este análisis de centroides sí lo podemos hacer. De centroides y de momentos, ¿verdad? Porque estamos de acuerdo que se genera un momento de 720 libras para que se mantenga en esa posición, porque si no la caja rotaría, ¿verdad? Y no queremos que pase eso. Entonces al menos tiene que haber un momento de 720 libras o más. 720 libras que se distribuyen en estos 4 puntos. Y como son simétricos entre ellos, pues ocurren a una distancia en este punto. Entonces de aquí para acá, por la fuerza, de aquí para acá por la fuerza, de aquí para acá por la fuerza y de aquí para acá por la fuerza, la suma de esas 4 me tiene que dar 720 libras pulgada. Y ok, y con eso encontramos todas las reacciones
en esta caja de reductor de engranes. Con eso terminamos el problema. Fácil pero largo, ¿verdad? Poquito nomás. Bueno, con esto terminamos la clase. Mañana continuamos y si hay dudas, bueno, me preguntan, ¿verdad? Mañana continuamos seguimos con esto de las fuerzas y los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes. Y mañana vemos otro problema, pues diferente, ¿va? Pero vemos otros problemas del tema. Si no hay dudas, con esto terminamos. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Que estén bien. Gracias, Bye bye.